Venezuela va a ser en 10 años, es que en este momento creo que muy pocas personas son capaces de imaginárselo. Venezuela va a ser Dubái con esteroides. Mucha gente dice, bueno, eso va a pasar en poco tiempo. Bueno, desde hace 4 días American Airlines está disfrutando del cambio, ¿ok? Y muchas empresas que hoy están entrando en Venezuela están disfrutando de ese crecimiento y que de aquí en adelante esto va a ser indetenible. Okay, veíamos en el evento donde estuvimos como personas que de repente abandonaron la universidad tenían hoy un éxito gigantesco en el área donde ellos estaban, pero siempre porque se habían formado y educado en algo y eso que ellos se formaron les sirvió para aportar valor. Porque la sociedad cambió y los trabajos cambiaron, pero yo soy muy optimista que las universidades tienen que enseñar estas nuevas habilidades que se llaman ahora las habilidades del siglo XXI. Las respuestas las tiene también el mercado. Nosotros vamos cada año a la industria a decirle, mira, estamos formando aquí en el área de análisis de datos, de inteligencia artificial, de logística. ¿Qué elementos estás utilizando tú que podríamos nosotros ayudarte y formarlo en la universidad? Porque cuando él empiece a trabajar contigo no hay tiempo. El emprendimiento es brutal porque en el momento que deja de aportar valor, algo que era increíble se vuelve nada. Los grandes números, que al final es como funciona una sociedad, nos dice que en la medida que tú tienes una buena experiencia universitaria, potencias muchísimo más tus habilidades. Me gustaría que cerráramos inclusive con un mensaje a toda la gente que nos está viendo, estudiantes, profesionales que están fuera, un mensaje para esa Venezuela que todos visualizamos que puede venir ahora. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Sócrates. ¿Qué te parece? Creo que es una reflexión interesante, sobre todo porque muchas veces pensábamos que la educación la teníamos los adultos y teníamos que de alguna manera adiestrar a una nueva generación a que se pareciera a nosotros. Y la vida nos ha demostrado que eso no tiene nada que ver con la educación. Oye, qué buen enfoque ese, porque yo soy partidario de que la educación no es solamente transmitir información, porque si la información no se decodifica bien, al final no se convierte en conocimiento, es simplemente información vaga. Y me llama muchísimo la atención que lo enfocas hacia las nuevas generaciones, porque es justamente esa transmisión de esa información lo que preserva el conocimiento en el futuro. ¿Cómo ves eso? ¿Para ti tiene sentido lo que acabo de decir? Sí, fíjate un detalle. Hay una frase que se le adjudica a veces a Sócrates, a veces a Platón, que es bien interesante para entender cómo funciona el ser humano. Era algo así como el futuro es incierto, las nuevas generaciones solamente se dedican al placer de la carne y a las cosas no importantes y abandonan la ciencia y el conocimiento profundo, por lo cual el futuro no tiene sentido. Y estamos hablando de 400 años antes de Cristo. O sea, Claro. el ser humano en la medida que se va poniendo mayor, piensa que las generaciones que vienen, que le siguen, no son capaces de avanzar lo que ellos avanzaron y la memoria del ser humano es muy corta y cree que lo que tú sabes hoy, tú lo tenías cuando tenías 14, 15, 16 años y nada más equivocado que eso. Yo creo que lo que uno es ha sido producto de una experiencia durante 40, 30, 50, la edad que uno tenga, y que realmente el avance de la sociedad es esa tensión que se da entre esas generaciones mayores y estas generaciones más jóvenes. Míralo así, o sea, acabamos de empezar la era de la inteligencia artificial. Las universidades tienen 1000 años, o sea, la primera universidad reconocida, la Universidad de Bolonia, estamos hablando del año 80, estamos en el año 2026, estamos hablando de más o menos 1000 años en donde se pensaba que la universidad era el centro del conocimiento y nada más hace
entre 5 y 7 años nos dimos cuenta que el conocimiento ya no está en las universidades, el conocimiento está en la nube y que además la inteligencia artificial te lo organiza, te lo distribuye y te lo enseña mejor que un profesor. Ahora, ¿cuál es el rol de la educación en este momento? ¿O la educación va a ser a través de la inteligencia artificial solamente? Mira, qué buen punto, qué buen punto. Y antes de entrar deep en lo que va a ser el rol de la inteligencia artificial, primero me gustaría hablar del rol del educador inclusive con la inteligencia artificial. Fíjate que yo tengo un cuento muy cómico. En todos mis años de estudiar, yo soy ingeniero de profesión, pero incluso cuando estaba en el colegio, siempre tenía esos profesores que decían, mira, no vas a utilizar la computadora, tienes que escribir a mano. Oye, y yo no te puedo explicar cuánto yo peleaba eso. O sea, yo tenía 12 años y yo peleaba con los profesores por eso. Llego a ingeniería y me dicen en algunos exámenes que no puedo utilizar la calculadora científica. Yo digo, oye, pero entonces, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, esto no tiene ningún sentido del mundo. Y para ellos, la lógica para ellos era, mira, no, es que si lo haces de esta manera, te retiene más la información. Entonces yo siempre he sido como un poco rebelde desde el punto de vista intelectual y yo le decía, bueno, pero vamos, si el punto es que se retiene o no retiene la información, vamos a debatir entonces la información, a ver si se retuvo o no, pero irnos hacia atrás, o sea, eso quiere decir entonces que en los años 80 utilizaban ábacos para sacar cuentas. Regla de Entonces cálculo. eso siempre para mí ha sido regla de cálculo, exacto. Para mí eso siempre ha sido una locura. Pero entonces lo digo porque mencionaste el AI y cómo se ve el AI hoy. Yo todavía sé que hay profesores que dicen, mira, eso no lo vas a hacer con AI porque te lo va a hacer completo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese rol hoy en día con los estudiantes? Bueno, primero vamos a hablar en positivo. ¿Cuál es el rol de un profesor? Yo creo que el rol de un profesor es, es encontrar el talento de cada persona. ¿Ok? Yo creo que si un profesor piensa que el poder está en él, está comenzando muy mal, porque lo que hoy era interesante o lo que hace, yo recuerdo que mi papá era capaz de multiplicar por 3 cifras de memoria, porque en la escuela el conocimiento era reducido y eso para eso era un valor importante. Nosotros nos tocó aprendernos las tablas del 1 al 9 y quizás Mm. hoy es irrelevante eso porque en cualquier gadget que tú tengas vas a resolver eso. Lo que sí tienes que entender es el algoritmo de la multiplicación. ¿Cuál es la diferencia? Y eso lo puedes hacer con y sin calculadoras. Yo creo que las escuelas saltaron de no tener tecnología a tener demasiada tecnología en grados que no tenían sentido, a devolverse hoy a un intermedio, ¿ok? Un poco lo que nos pasó con todos los descubrimientos. Cuando apareció el microondas, dijimos, oye, qué bueno es. Y después calentábamos, hacíamos todo en el microondas y después nos dimos cuenta que, bueno, calentar el agua es muy bueno en el microondas, pero de repente calentar el pan no. Entonces no Claro. utilizamos y le damos el justo valor a la tecnología. Yo creo que lo primero es que el profesor entienda que su rol, tal cual como decía Ken Robinson, es descubrir el talento, donde tú te sientes competente y eso va a explotar la educación en un alumno. O sea, lo vemos en los famosos, lo vemos en las personas exitosas que tú le dices cómo se te ocurrió esto, cómo hiciste esto. Siempre hay alguien, un profesor, un familiar, alguien que le hizo ver una experiencia o le valoró una experiencia a esa persona y eso es como la naturaleza cuando viene la primavera, explota y tú no tienes ni idea de las consecuencias. No tenemos hoy la idea de las consecuencias de la inteligencia artificial. Todavía el 90-95% de las personas cree que es para hacer un poco lo mismo que hacía Google, ¿ok? El Google Search y no tiene nada que ver, ¿ok? Totalmente, totalmente. Me encantó cómo lo enfocaste porque yo siento que la educación, yo soy un poco apasionado con ese tema porque yo siento que la educación es muy importante también, lo hablábamos incluso antes del podcast, es algo muy importante, pero es la manera.
Yo creo que la manera de educar es tan o más importante que lo que se educa. Porque si nosotros entendemos y enseñamos cómo aprender, el estudiante va a aprender por el resto de su vida. Lo va a hacer un hábito. Es así. Pero además el estudiante puede aprender sin que tú se lo enseñes. Lo que es indispensable es que la gente no se va a recordar lo que tú le enseñaste, pero sí se va a recordar lo que tú le hiciste sentir. ¿Okay? Cuando un profesor le dice a un alumno, lo que estás haciendo es increíble y lo reta a profundizar más, eso en cada ser que su naturaleza es aprender, lo va a llevar a hacer cosas increíbles. Y yo creo que ese es el gran rol del educador. Después vemos los contenidos, después vemos pero la forma, la manera de llevar ese pensamiento socrático que a través de preguntas te retaba y te hacía repensar lo que estabas diciendo para que tú encontraras la respuesta, creo que es la mejor clave de la educación. Y también la educación emocional, o sea, impulsar a la persona y más ahora, porque quizás hace 40, 50 años teníamos respuestas. O sea, cualquiera que fuera a la universidad tenían ventajas sobre el que no iba. Cualquiera que fuera a la universidad tenía un salario mejor que el que no iba y cualquiera que fuera a la universidad tenía un ascenso social, era más respetado. Nada de eso es verdad. ¿Okay? Veíamos en el evento donde estuvimos como personas que de repente abandonaron la universidad tenían hoy un éxito gigantesco en el área donde ellos estaban, pero siempre porque se habían formado y educado en algo y eso que ellos se formaron les sirvió para aportar valor. ¿Okay? Porque yo creo que va a ser una nueva sociedad exigente. O sea, antes tú conseguías un trabajo y medianamente tú estabas ahí, ocupabas un asiento, cumplías un horario de 9 a 5. Hoy creo que es más retador. Si tú no aportas valor en el área donde tú estás, la sociedad no te lo va a reconocer y si tú aportas valor en cualquier área te lo va a reconocer. Y creo que es una nueva negociación. En la era industrial la negociación era con un empleador. Ahora va a ser con la sociedad global. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, iba a mencionar eso, porque dijiste ahorita la era industrial. Y yo creo que cuando, después de la revolución industrial, comenzamos a sistematizar todo hasta el punto donde no hacía falta pensar demasiado, ¿no? Todo era procesos, sistemático, task específica, manuales de procedimiento. Entonces realmente ya había un pensamiento previo y el trabajo básicamente se centraba en la ejecución. Ahora, a raíz de la tecnología, a raíz de todas estas herramientas, el trabajo yo pienso que es mucho más creativo. Entonces, algo interesante que pasa acá, hay mucha gente que todavía se siente amenazada por la inteligencia artificial, pero realmente es una herramienta, es como sentirnos amenazados por cuando salió la computadora, por ejemplo, ¿no? Que ahora salió la computadora, ahora me va a quitar el trabajo. O sea, yo siento que es lo mismo, solo que tenemos que adaptarnos al uso de la nueva herramienta. Si no aprendemos a usar la herramienta, obviamente nos va a desplazar una persona que sí la sabe utilizar. ¿No te parece que es así? Así es, pero realmente pasó algo que nos sorprendió a todos. Si tú ves los años 50, 60, 70, los 80 con la aparición de la microcomputadora, siempre pensamos que la tecnología nos iba a ayudar a resolver problemas motores, mecánicos, robotizados. Pero resulta que la inteligencia artificial nos está ayudando a resolver problemas complejos intelectuales. O sea, lo que acaba de hacer Anthropic con una inteligencia artificial aplicada a la parte de finanzas paró la banca europea el día de ayer, anteayer, diciendo, bueno, es que si no nos dejas acceder a esa tecnología podría parar la banca. O sea, estamos entendiendo que la nueva tecnología no sigue el camino rutinario del carro, pues que lo que hacía era acelerar un poquito la llegada a tu casa
o cargar más cosas, sino que ahora te está apoyando en la parte intelectual que tú siempre pensabas que era tuya, ¿ok? Y que Correcto. las personas creativas iban a aportar valor en todos los aspectos y un creativo en la parte de mercadeo iba a hacer un diseño de un logo o de una campaña y eso, como yo era el creativo, iba a ser suficiente para ti que no eras creativo. Pero es que ahora la Claro. inteligencia artificial dice, bueno, es que lo simple yo te lo resuelvo. Ahora, trabajas sobre la capacidad que yo tengo de producir cosas para hacer cosas mucho más profundas, mucho más creativas. Ujú. Entonces, por supuesto que la inteligencia artificial va a sustituir algunos trabajos, pero van a crearse nuevos. ¿Ok? Claro. O sea, Me da risa porque hay mucha gente, tú hablabas de creativo y lo enfocaste hacia mercadeo y normalmente la gente lo asocia de esa manera, ¿no? Pero tú sabes quiénes son un grupo de personas que me parecen las personas más creativas que tiene la humanidad. Los físicos, por ejemplo. Y es algo contraintuitivo, pero los físicos teóricos para mí son las personas más creativas que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque se están imaginando múltiples universos, múltiples posibilidades de cosas tan abstractas que no existe nada que los moldee. O sea, existe un punto de partida. Es como que, mira, lo que conocemos es esto que está aquí en esta caja. Ahora, de aquí para allá no existe nada, ni sabemos hacia dónde van las fronteras inimaginables. Y estas personas son excelentes matemáticos, estadísticos, filósofos, pero los solemos categorizar como lógicos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial está entrando en un punto donde nos está ayudando no solamente a crear lógica, pero también nos está ayudando a interpretar. Entonces, cuando yo hablaba de la creatividad, es cómo hacemos todavía para unir todos los fragmentos y darle un sentido aplicable a la sociedad. Porque todavía la inteligencia artificial, por más buena que sea, no es capaz aún. Veremos las supercomputadoras cuando salgan, pero eso es otro tema. Pero todavía no es capaz de articular una idea macro aplicable 100% a la sociedad, a menos que nosotros le demos un prompt, que es las indicaciones para que tenga sentido la lógica que él va a sacar. ¿No es así? es así, te voy a dar un ejemplo. Hace una semana estaba hablando con un alumno aquí en la universidad que está desarrollando su tesis en control de escapes en tuberías de gas utilizando inteligencia artificial y microvibraciones, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, es que la inteligencia artificial es capaz de analizar grandes cantidades de data, pero es que a veces la data no es preguntarte en qué año se pasó esto. La data a veces es, por ejemplo, una escape de gas. Y yo le decía, pero ¿cómo se te ocurrió esa aplicación de la inteligencia artificial y cómo estás haciendo? Y él muy emocionado me decía que él había encontrado que estas microvibraciones que no son, que se pueden observar, pero las tienes que observar en un largo periodo de tiempo y es una gran cantidad de data que una persona regular no lo podría hacer, pero una inteligencia artificial sí, pero que él tenía una vecina que había dejado la hornilla de su cocina abierta, se había lastimosamente, el apartamento estaba completamente cerrado porque tenía aire acondicionado central y el gas dejó de tener en Venezuela el olor característico de escape de gas, por lo cual su familia murió en esa, y que Uy. él cuando vivió eso dijo, yo tengo que solucionar esto. Entonces, la inteligencia está, pero cómo convertir esa capacidad infinita de análisis de datos en cosas que aporten valor, ahí está el ingeniero mecánico que entendió, estamos ahorita haciendo detección temprana de cáncer con una clínica y con imagenología, ellos son capaces de tomar una tomografía con un nivel de detalle increíble
que un ojo humano es imposible que vea los inicios de células que podrían ser cancerosas. Pero tú puedes tener una inteligencia artificial todo el tiempo pasando píxel por píxel a entender las microvariaciones que hay. Entonces, lo que te quiero decir es, sí, la inteligencia va a estar. Es como el AutoCAD. O sea, el AutoCAD es capaz de diseñar, pero el creativo es el que va a poner qué vas a hacer con eso para hacer no sé, las obras de Calatrava o una casa cuadrada como se hace. Eso sí te lo va a hacer la inteligencia artificial, pero las obras de Calatrava la va a tener que crear el futuro Calatrava, ¿no? O Gehry o Exacto. cualquiera de los arquitectos actuales. Sí, oye, qué interesante ese proyecto de ese estudiante. Me parece brillante y obviamente lamentable el suceso que lo llevó a eso. Pero eso siempre me lleva a pensar el tema del hero's journey, ¿no? El camino del héroe. O sea, yo siento que las personas que logran grandes cosas, grandes breakthroughs, han pasado por cosas. O sea, pasan por cosas que los transforman la vida y les da propósito y les da enfoque que se requiere para poder ver más allá. Porque lamentablemente, o sea, es lo que hablábamos hace rato de lo físico. ¿Cómo ves algo que no existe? O sea, tienes que llegar a un punto de delusional, de cómo hago aquí, qué estoy viendo aquí si no hay nada. Y tomárselo incluso hasta cierto punto obsesivo, que es algo que he visto incluso de gente muy exitosa en emprendimiento, para poder hacer eso y llevarlo y empujar todas las brechas y romper esa frontera. Entonces, claro, hoy en día escuchamos eso y decimos, oye, qué idea tan brillante. Pero en el momento en que él estaba sacando los cálculos, me imagino fue una locura. O sea, ¿qué estoy viendo acá? Estas vibraciones, ¿qué significan? ¿Qué existen? ¿Con qué se come esto? ¿No? Y eso a mí me parece, yo creo que esto se concatena perfectamente con el inicio que estábamos hablando. Porque es el arte de aprender de verdad. El arte de buscar esas respuestas donde no las hay. Y estás solo allí, porque por más que sea, tenemos mentores, tenemos gente que nos apoya, tenemos nuestra familia, pero llega un momento en que estás you versus you y tienes es que poner toda esa capacidad mental ahí para resolver esas respuestas, perdón, para resolver esas preguntas que no tienen respuestas, ¿no? Así es. Y volviendo al inicio de la educación, es que eh, Ken Robinson hablaba de que la educación mata la creatividad. Y un poco una reflexión sobre la educación tradicional, no la educación en general. Creo que la educación potencia la creatividad si es una buena educación. Pero muchas veces en la educación tradicional y las escuelas y luego las universidades te limitan en qué pensar. Pero cuando tú lo que les das es la herramienta y dejas que este muchacho haga esa tesis que quizás no va a dar el resultado, porque lo vemos en los emprendimientos que muchas veces el emprendimiento pivotea de una idea a otra hasta llegar a la persona que es exitosa, pero tú dices, no es que no era exitosa desde el principio, es exitosa porque en algún momento alguien creyó en ella, lo potenció, él siguió y fue pivoteando hasta que encontrar. Tú lo hablabas de los astrofísicos o de los físicos, cuando se identifica Plutón, se dice, el astrofísico decía que tenía que haber un planeta que por la gravedad que había en esa zona y los movimientos que hacían los astros cuando pasaban. Y efectivamente se descubrió Plutón, pero después que se descubrió, se dijo, no tiene la masa suficiente para hacer lo que previste, pero sí lo descubriste. Y después dijeron, bueno, pero no es un planeta, es un planetoide, vamos a sacarlo del sistema. Y después, pero lo que te quiero decir era esa capacidad de pensar fuera de la caja es un rol fundamental de generar en una buena educación y que una mala educación lo limita. Y lo vemos en países que tienen sistemas muy rígidos, que hay poca creatividad, que hay poca solución, que funcionan muy bien o funcionaban muy bien en la era industrial y hoy necesitan dar visas para que venga gente de otras partes del mundo a aportarles las ideas que ellos no pueden imaginarse porque su sistema educativo los limitó. Es correcto. Me encantó esa
referencia de Plutón, porque fue muy real. Mucha gente, Así es. hay chistes sobre eso, ¿no? De que si todavía Plutón está en mi corazón como planeta y no sé qué. Pero sí, es así, y literalmente fue por llenar los espacios vacíos. Todas las teorías de Stephen Hawking, que es uno de los más grandes ahorita con el tema gravitacional, él estudió todo sin nunca haber visto un agujero negro. Así Eso es es. por pura imaginación, igual Einstein y todos los científicos antes de ellos. Por lo general, pasan 50, 100 años para que las teorías de un físico teórico se vuelvan experimentales. Entonces, es, yo digo que en la frontera del ingenio humano poder llegar a esos límites. Entonces, claro, estamos hablando de lo más alto de la capacidad humana en inteligencia, pero yo siento que igual ocurre a todos los niveles, porque en el caso del emprendimiento también, tú trabajas bajo una premisa, es básicamente igual, estás trabajando sobre una hipótesis, ¿no? Es el método científico. Yo tengo una hipótesis de que si yo saco este servicio de esta manera, yo puedo atender a estas personas que tienen este problema en particular. Ahora, si le funciona o no, si va a haber adopción o no, está por determinarse. Una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es lo que sucede. Pero al menos se parte de una premisa. Entonces, todos los emprendedores tienen que pasar, sépanlo o no, por el método científico y tienen que iterar. Así ¿No es es. así? Así es. Y además que fíjate cómo el emprendimiento es brutal porque en el momento que dejas de aportar valor, algo que era increíble se vuelve nada, ¿ok? Y cosas que aportaban en un momento, si no se itera, si no se sigue buscando cómo seguir sirviendo a la comunidad, al entorno donde tú estás, rápidamente desapareces. La educación, gracias a Dios, lo podemos hacer bien, medianamente bien y hasta mal, y la sociedad nos necesita todavía. Y a veces una mala educación sigue existiendo, pero en el mundo del emprendimiento desapareces, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, el mantenerte siempre entendiendo dónde es el espacio donde tú estás aportando valor y qué podría cambiar. Y el mejor ejemplo lo tenemos en logros como el iPhone. O sea, el iPhone ha logrado hasta hoy pasar una cantidad de años increíbles aportando valor, pero hace 20 años teníamos el BlackBerry y nadie podía vivir sin un BlackBerry y desapareció y rápidamente. ¿Ok? Y vemos un Rápido. gadget como ese, pero también vemos servicios que en un momento aportaron muchísimo valor. Blockbuster no entendió cómo cambiaba la manera de consumir videos y desapareció, y las disqueras, y después el mismo Apple. El mismo Apple no entendió el potencial que tenían las otras maneras de consumir la música y perdió espacio y ganaron otras maneras de consumirlo, ¿no? Entonces, creo que los emprendimientos tienen ese reto de estar siempre no solo escalando, porque si no escalas fracasa, pero además variando y pivoteando hasta encontrar qué es donde más estás aprovechando y donde más estás aportando valor al entorno, ¿no? Totalmente. Pasa algo interesante en el emprendimiento que hay veces que cuando uno dice, bueno, ¿cómo voy a ir yo a competir contra un gigante? ¿No? Es algo que de repente si alguien está viendo esto y dice, mira, yo tengo esta idea, pero, oye, es que yo no, ¿cómo voy a competir yo contra Apple? ¿Cómo voy a competir contra Spotify? ¿Cómo voy a competir contra, no sé, cualquiera de los grandes? Y la realidad es que pasa algo bien interesante, que cuando las empresas se vuelven grandes y vuelven corporaciones, son más lentas, son más fuertes, son más estables, tienen más poder, pero son lentas porque se vuelven burocráticas. Entonces entra una pequeña empresa ágil con su equipo interno que sabe exactamente dónde están los problemas que están en el mercado actual y se filtra. Y cuando la corporación se entera, ya se ha comido una parte del mercado.
Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí es donde vienen, por ejemplo, las compras de las empresas, ¿no? Bueno, ahí es donde, por ejemplo, Facebook compró Instagram, porque cuando empezaron ellos a tratar de cambiarlo ya era muy tarde, ya Instagram tenía quizás el 25% del mercado. Entonces terminan comprándolo. Pero el punto es que sí se puede, ¿no? Y mucha gente piensa que es muy difícil, pero los que se atreven logran encontrar esos espacios. Y yo siento que es parte de eso, ¿no? Del valor de atreverse a pensar diferente, de atreverse a formular nuevas ideas y de ejecutarlas. Mira lo que ha pasado con la comunicación. Hace 20 años, para que otras personas te pudieran ver y ¿Mm? consumir tus ideas, tú tenías que ir a unos grandes medios que eran controlados por pocas personas. Y hoy, con una cámara, un acceso a una red social, de repente tienes 100 millones de vistas. Yo me entrevistaba con una persona que tiene una televisora que fue la primera televisora en Venezuela durante muchos años, y él decía que él estaba muy interesado en relacionarse con la universidad, con la Universidad Metropolitana, porque tenemos una carrera nueva de comunicación social y empresarial en medios digitales, y él decía, nosotros reinamos durante mucho tiempo, pero hoy reina TikTok y reinan los contenidos en un formato que nosotros no comprendemos, pero que la gente es capaz de apropiárselos y de consumirlos de una manera muy distinta. Y si nosotros no aprendemos de eso, vamos a desaparecer. Entonces, a veces ni siquiera es adquiriéndolo, a veces asociándote, ¿ok? Y una empresa grande como Venevisión está pensando en cómo asociarme con consumidores o con productores de contenido más pequeños que, bueno, que fueron pequeños en algún momento en recursos, pero ahora son grandes en audiencia, ¿no? Mucho más grandes que quizás grandes corporaciones. Totalmente. Hay un dicho oriental que no se puede llenar una taza de té que ya está llena. Así es, así es. Y por eso es, primero, mi optimismo, a diferencia de Sócrates o Platón o quien haya hecho ese dicho, yo pienso exactamente contrario a ellos. Yo creo que el futuro es indetenible gracias a esta nueva juventud que viene, a esta nueva manera. O sea, la sociedad ha crecido tanto que hoy visibilizamos las diferencias sin ocultarlas. Antes Ujú, tú ibas a un sistema educativo y alguien no se parecía al resto y el sistema buscaba cómo sacarlo. Hoy ujú. no creo que haya ninguna escuela que puede ser que lo piense, pero que no lo diga, que no diga que ellos integran a todos y que ellos van a potenciar el talento de cada una de las personas y que van a aceptar las diferencias. Yo creo que eso es un avance en la sociedad. El respeto a la naturaleza. Eso es algo que no teníamos hace 40 años, 50 años. Pensábamos en Venezuela que el petróleo era un regalo que nos había dado la naturaleza y que había que explotarlo y que había que no importaba porque el mundo era tan grande que no iba a tener impacto. Hoy nos estamos dando cuenta que si queremos un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que consumir la energía de una manera mucho más razonable. Entonces, estamos viendo cómo las nuevas generaciones están enseñando y están cambiando a la sociedad, quizás no tan rápido como quisiéramos, pero también estamos los mayores en contra de que los cambios sean tan rápidos y esa es la tensión que hay en la historia de la humanidad. Y cuando en esa tensión ganan los adultos, las sociedades tienden a desaparecer. ¿Okay? En cambio, cuando esa tensión la ganan las nuevas generaciones, las sociedades se potencian. Oye, está interesantísimo eso, porque a medida que te iba escuchando se me vino a la mente, por ejemplo, la época de de los gladiadores, de todas estas batallas, y el espectro de vida era quizás 40 años. O sea, ahí la gente se moría en las guerras. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, quiere decir que los grandes líderes que construyeron civilizaciones, a pesar de la violencia, ¿no?, que hubo, sin lugar a duda, pero la gente que creó las civilizaciones
prácticamente que era joven. Y me imagino yo que es por el ímpetu, ¿no? El ímpetu de hacer las cosas, más allá de que sí teníamos las escuelas socráticas y la antigua Grecia, donde había mucha acumulación de sabiduría con personas mayores. Pero entonces yo creo que obviamente debe existir, como ha existido desde entonces, el consenso, ¿no? Tenemos la prudencia y por el otro lado tenemos el ímpetu. Y en el cruce, en la intersección de los dos, donde vemos los grandes cambios. Yo sí creo que la tecnología ha tomado un rol importante y creo que la educación debe tomar un rol también que permita, que incentive esa capacidad creativa, pero que al mismo tiempo nos recuerde y siga siendo escuela de vida. Porque eso a mí me parece que es muy importante. O sea, para mí la universidad, hay mucha gente que habla hoy en día, especialmente después de toda esta era de las startups de tecnología, todos abandonan las universidades, lo ven como que no hace falta. Y realmente yo le veo un gran valor a eso, porque es un microcosmo de la vida. No sé cuáles sean tus impresiones con eso. No, no, yo no tengo ninguna duda que una persona que pase por una experiencia universitaria en su edad entre los 16, 18 y los 25 años tiene un potencial mayor que una persona que no lo haga. Es como la gente que dice no, no consumas tal cosa porque él no lo consumió y le va bien. No, bueno, eso es él. O sea, ahí Steve Jobs no fue a la universidad y le fue muy bien. Bueno, pero ese es un caso aislado, pero hay muchísimos que sí fueron a la universidad y que aprovecharon esa experiencia universitaria y potenciaron sus empresas. O sea, realmente eh, los grandes números, que al final es como funciona una sociedad, nos dice que en la medida que tú tienes una buena experiencia universitaria, potencias muchísimo más tus habilidades. Y si tienes una mala experiencia universitaria, quizás eso te limite, te cuarte, pero, pero yo soy muy optimista que las universidades tienen que enseñar estas nuevas habilidades que se llaman ahora las habilidades del siglo XXI, porque la sociedad cambió y necesitas, los trabajos cambiaron. Yo tengo tres hijos, ¿ok? Uno tiene 21, otra tiene 28 y otra tiene 31. Las tres trabajan para compañías globales, ¿ok? Los tres trabajan en teletrabajo, ¿ok? Mm. Sus compañeros de trabajo están en la India, en China, en Estados Unidos, en otras partes, y el tener habilidades, por ejemplo, un dominio de un segundo idioma, el tener habilidades de manejo de proyectos, el tener habilidades de capaz de defender y promover una idea, el tener habilidades para cuantificar un proyecto y entender el costo real financiero en tiempo, en espacio de un proyecto, es lo que les ha dado las competencias. Y eso es lo que va a seguir pasando en el futuro. O sea, los trabajos se van a globalizar y las competencias van a ser distintas a las anteriores y te van a obligar, yo, a tener la apertura. Antes los ingenieros se reunían con ingenieros, y los físicos con los físicos, y hoy los trabajos son globales. O sea, necesitas al filósofo, al ingeniero, al programador y al comunicador trabajando juntos y generando valor. Y para eso la universidad es el espacio, porque si una buena universidad que integra a las personas, que no las divide por carreras y que además les permite a que los estudiantes tengan conocimiento sobre todas las áreas y puedan tomar materias electivas y puedan construir su propio perfil. Nosotros hablamos en la universidad del perfil único unimetano. Tú gradúas psicólogos, pero resulta que gradúas un psicólogo que es especialista en niños, en atención con talento en niños, pero también gradúas a otro que es especialista en el desarrollo de software, de juegos de video, y tienes a otro que es especialista en neuromarketing. Es el mismo psicólogo, el mismo mayor, pero cada uno caminó por la universidad por una vía distinta y la pudo hacer.
Eso es el futuro de las universidades y ese es realmente el impacto que va a tener esa sociedad, que va a tener profesionales que vivieron una experiencia universitaria, pero que esa experiencia universitaria potenció el talento que ellos traían o el interés que ellos tenían. Y esta es la Ujú. edad para que un estudiante dedique 18 horas emocionado en hacer cosas. Mi hijo estudia cine y él está contratado por una compañía para hacer cortometrajes de 12, 15 minutos con inteligencia artificial. Él está viendo cine en la universidad y lo que él hace en su trabajo tiene poco que ver porque los profesores todavía no entienden lo que él está haciendo con la inteligencia artificial. Pero lo que él está aprendiendo de estética, lo que él está aprendiendo de luces, de iluminación, le está permitiendo hacer mejores prompts. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Fíjate cómo la universidad sí le está aportando valor, aunque no le está dando el trabajo específicamente, pero le está dando Ujú. formación e información que él puede interpretar y aplicar. Sin duda. Sabes que hay un término por ahí que se está usando mucho ahora que es hub, ¿no? Se usa mucho, por lo menos en el mundo startup, el hub de esto, el hub de aquello. Y lo que significa hub es un sitio de encuentro, ¿no? Es un Exacto. sitio donde puedas participar y hacer lo que tú acabas de decir. Gente de diferentes lugares, diferentes formas de pensar, diferentes skills que se unen y aportan valor para hacer networking, para crecer culturalmente. Esa es la universidad, tal Eso. cual. Te concentras con un montón de gente donde todos tienen un mismo propósito, todos están enfocados, no están pendientes en su mayoría de perder el tiempo, están pendientes igual de sacar sus carreras y pasan cosas, pasan cosas. Dos casos famosos de personas que abandonaron la universidad pero que son súper exitosos son Bill Gates y Mark Zuckerberg, Microsoft y Facebook. Pero la realidad es que los dos se beneficiaron de haber estado en la universidad. Mark Zuckerberg no hubiese podido hacer Facebook sin Harvard. Big Harvard. No hubiese existido. Entonces, hay un poder de networking, hay un poder de expansión de la mente, hay un poder cultural, hay un poder de tener ciertas herramientas que sí nos las dan, una estructura, nos ayuda a crecer un poquito nuestra conciencia en la universidad. Y después sí tenemos que decirlo como es, la responsabilidad de cada persona de avanzar hacia donde quiera avanzar, como en el caso del hijo, ¿no? Que está haciendo, de tu hijo que está haciendo todo el tema de AI y eso está buenísimo. Es su responsabilidad ampliar y a lo mejor él va a traer estos conocimientos a la universidad luego y también será, aportará al profesor o dará él clases en el futuro, ¿no? Pero también somos responsables de eso. Entonces yo siento que es un 50-50, ¿no? Lo que nos da la universidad y la capacidad interna de cada persona de expandirse en su propio camino. Así es, así es. Buenísimo. Mira, yo no sé qué te ha parecido, pero estos primeros 40 minutos que ya llevamos, estábamos on fire. Me encantó. Pura filosofía. Y Mira, todavía nos falta hablar de Venezuela y el futuro de Venezuela, ¿no? vamos a eso y vamos a eso. Pero fíjate, antes de cambiar de tópico, me gustaría hacerte la presentación formal para que la gente sepa con quién estoy hablando y por qué sabes tanto de lo que has hablado hasta ahora. ¿Te parece? Con gusto. Perfecto. Conmigo, Santiago Pereira es educador con más de 25 años de experiencia en la creación y dirección de instituciones educativas. Actualmente se desempeña como secretario general de la Universidad Metropolitana y ha sido consultor en educación para el Banco Interamericano de Desarrollo. Es fundador y copropietario del Colegio Mariano Picón Salas y ha liderado iniciativas enfocadas en habilidades del siglo XXI y transformación educativa mediante la tecnología, mucho de lo que ya hemos hablado hasta ahora. Ha sido profesor universitario en instituciones como la Universidad Metropolitana, la Universidad Pedagógica Libertador y Logos International University. Posee un doctorado en educación por la Universidad de Córdoba de España y una sólida trayectoria formando equipos y desarrollando proyectos educativos enfocados en jóvenes y adolescentes. Para mí es un enorme placer tener a Santiago Pereira hoy. Bienvenido oficialmente al podcast. Muchísimas gracias, yo, por la invitación. Claro que sí. Oye, nos conocimos recientemente en el Startup Venezuela Summit, esta conferencia que hubo en Miami, que realmente los organizadores, bueno, Esteban, el organizador, shout out a él, increíble evento.
Me gustaría saber tu impresión porque intercambiamos muchas ideas de las cuales vamos a hablar hoy. Pero ¿qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus impresiones? Bueno, yo creo que son aportes para entender la dimensión de lo que viene, no solo en el futuro global, porque eso lo hace mucha gente, pero el futuro en Venezuela. Yo creo que la dimensión de lo que va a suceder en los próximos años en Venezuela solo es similar a lo que sucedió en Venezuela de los años 40, quizás a los años 80, lo que sucedió en Nueva Zelanda, o sea, países que pasaron de un estadio a otro muy, muy Mm. rápidamente, eh, eh, y que el recurso que tiene Venezuela hoy es mucho mejor que el que tenía en esa época, porque cuando en Venezuela explotó la producción petrolera y la producción de minerales, Venezuela tuvo que desarrollar, no sé, grandes empresas para producir electricidad que se necesitaba, tuvo que hacer la vialidad, tuvo que construir las ciudades, pero hoy ya está, todo eso está. Venezuela, nada más en el área petrolera, tiene 30.000 pozos y solamente están activos 3.000. O sea, tenemos para crecer 1.000% sin hacer un nuevo descubrimiento, sin hacer un nuevo pozo. Pero para eso hace falta cientos de miles de profesionales que pongan a producir lo que está parado en este momento y que entiendan las nuevas realidades y que entiendan las nuevas necesidades de energía, de comunicaciones, de logística. Entonces, la experiencia que vimos allá es que tenemos un entorno, un grupo de venezolanos que salió del país en un momento donde la situación en Venezuela no era la más eh, próspera, y de alguna manera se preparó y hoy está aportando valor en el mundo y van a ser unos excelentes potenciadores de esa nueva sociedad que se va a generar. Y que esto va a ser algo que va a impactar todo el hemisferio, no es solamente Venezuela. O sea, yo recuerdo en los 40 y los 50 la cantidad de migración que hubo en Venezuela de portugueses, de españoles, de italianos, de chinos, de sirios, que fueron aportando, incluyéndose a Venezuela y hoy se sienten venezolanos, aunque se hayan ido, ¿ok? Algunos de ellos, esto va a volver a suceder, y de colombianos, y de chilenos, y de argentinos. Hoy Venezuela es una oportunidad y lo vimos en las jornadas, ¿no? Mejor dicho, imposible. Concuerdo con todo lo que dijiste y sí, yo siento que Venezuela se va a volver a convertir en ese sitio donde donde la gente quiere estar, ¿no? Algo como incluso eh, aspiracional, como lo fue en los 50. En los 50 Venezuela era Absolutamente. la capital de Latinoamérica y hubo un Absolutamente. momento donde el bolívar incluso tenía más valor que incluso el dólar en un Se momento. revalorizó con respecto al dólar, sí. Exacto. Yo siento que eso va a volver a ocurrir. Se va a limpiar de nuevo la imagen del venezolano que lamentablemente por todo lo que ha ocurrido se ha visto un poco perjudicada. Pero lo vimos en la conferencia. Hay un montón de venezolanos brillantes, brillantes que están haciendo cosas fantásticas para el resto del mundo y que no van a titubear. Y lo vimos allí, porque una cosa es lo que yo hablaba ayer incluso con Alejandro Grisanti de Conalítica, Ujú. y él me decía, mira, hay una oportunidad muy grande en Venezuela. Está el tema del brownfield, ¿no? De lo que son, lo que hablabas tú hace rato del tema petrolero, que ya todos estos complejos existen, no están en las mejores condiciones, hay que inyectarles capital, pero es mucho más fácil levantar algo que existe, algo desde cero, que es lo que tú dices que pasó en los 50. Entonces yo siento que todo eso está allí, toda esta gente está literalmente esperando que haya una estabilidad jurídica para ya entrar y tener un poco más de participación, pero yo me quedo con la intelectualidad, o sea, lo que vivimos ese día, lo que se habló en los round tables, y vamos a hablar ahora sobre eso a mí me dio demasiada esperanza, porque, y ojo, eso es lo que vemos afuera, pero adentro de Venezuela también hay muchísima gente. O sea, yo recuerdo que
en todas las universidades hay un montón de tesis que lo que están haciendo allí es agarrando polvo. Pero ¿quién escribió las tesis, no? ¿Dónde está toda esa gente que está realmente capacitada y que solo necesitan la oportunidad para desarrollarse completamente? Entonces yo creo que eso es algo que es muy esperanzador para los próximos 10 años de Venezuela. Sí, y lo vimos en el evento, vimos cómo, por ejemplo, modelos que funcionan en otro país y que son inentendibles en Venezuela porque hay una cantidad de limitaciones. Vamos a hablar Ujú. de un ejemplo que estaba ahí, que lo vimos. En movilidad, Venezuela, por ejemplo, es uno de los pocos países donde Uber no pudo entrar. ¿Okay? Uber Ujú. como concepto de movilidad creativa para sustituir el sistema de taxis Ujú. anterior, y básicamente no pudo entrar porque el modelo de Uber está montado sobre la tarjeta de crédito. O sea, yo prepago y doy confianza al que me va a buscar porque sé quién es, sé cuáles son los datos del chofer, pero también el chofer sabe que él no va a discutir el precio contigo, que ya el precio está acordado y que ya está pagado. Venezuela no podía funcionar con ese modelo porque nadie tiene tarjeta de crédito y el pago o debía ser en efectivo o debía ser con un sistema de transferencia bancaria que no funciona en otros países porque la tarjeta de crédito es tu transferencia. Y llegó un grupo de estudiantes y generó una solución que fue Rider o que fue Yumi como modelo, y hoy tienen 100.000 viajes mensuales, hoy están exportando esa idea a otros países. Entonces, tú tienes venezolanos que entendieron una manera de adaptar algo que funciona en otro país y lo integras. Y así estamos viendo, por ejemplo, hay una empresa que se llama Farmatodo, que es una empresa de farmacia, que hoy está funcionando en Colombia, en Argentina y está migrando a otros, que cambió la manera de entender el consumo de farmacia. ¿Okay? Hoy Farmatodo es el local de conveniencia que más intercambia productos en toda Venezuela. ¿Okay? Y lo que hizo fue adaptar cómo funcionaban los sistemas americanos, las empresas americanas de venta de productos, donde tú no solamente comprabas medicina, sino que comprabas conveniencia, podías comprar un refresco, podías comprar algo para el cosmético, y lo adaptó a un sistema que funcionara en Venezuela. No, no es que todos no entendieron y no lo supieron hacer, ellos entendieron cómo funcionaba y lo venezolanizaron y ahora lo están exportando a otros países. Entonces, yo creo que algo de lo que vimos fue que ahora tenemos una cantidad de venezolanos que conocieron mundo, que vieron sistemas y que ahora están en mayor conocimiento de integrarlos a una nueva manera de hacer las cosas en Venezuela. Vimos cómo el modelo este de Andrés de Slash, el de las tarjetas de crédito, de las plataformas Víctor, para, Víctor Cárdenas. Sí. perdón, de Víctor Cárdenas de Slash, que hoy podría ser una gran solución en Venezuela en la parte de generar créditos o tarjetas de crédito a través del sistema. Entonces, creo que tenemos un grupo increíble de venezolanos que vieron mundo, que conocieron soluciones y que hoy estarían en capacidad de potenciarlas en Venezuela, y eso es una gran esperanza, ¿no? Sin lugar a dudas. Otra cosa importante que vi también es el acceso a capital, porque ideas puede tener cualquiera, pero tener la capacidad para ejecutar las ideas a una escala que haga un cambio real en el país es difícil. Y a mí lo que más me sorprendió de allí fue ver tantos fondos de inversión Interesante. dispuestos, totalmente dispuestos, y gran parte de las empresas que lograron escalar de venezolanos, que la realidad es que no todas han estado en Venezuela, hay algunas que operan en Venezuela como el caso de Yomi, pero Slash, por ejemplo, opera en Estados Unidos, ¿no? Y Kavak, por ejemplo, opera en México.
Pero lo que ocurrió ahí es que son venezolanos que tienen las conexiones indicadas a fondos de inversión, tienen las conexiones indicadas a estructuras tecnológicas, a estructuras fiscales, a estructuras económicas. Entonces, en el momento en que ellos puedan también aportar un poco de esos recursos al país, vamos a ver un cambio importante. Entonces, la gente suele pensar que, bueno, solamente las empresas, las grandes empresas petroleras, las que van a traer empleo, las que van a traer dinero, las que van a traer oportunidades. Pero la realidad es más grande, es que va a haber todo en estructura y lo vimos allí, porque cada mesa además estaba representada por un sector industrial, ¿no? Salud, movilidad, Energía, turismo. telecomunicaciones, turismo. Entonces va a haber un deployment de todo a nivel. Yo creo que va a ser un poco coaccionado, ¿no? El esfuerzo, porque van a venir, van a necesitar toda la infraestructura completa. Y van a venir estos entes que ya tienen esas conexiones, que ya tienen esa capacidad muscular también para inyectar recursos. Eso a mí me parece que es algo interesante y poca gente lo ha visto. Sí, y además las cosas están pasando tan rápidas. Yo recuerdo algunos, el dinero es quizás el bien más cobarde, ¿no? El dinero le cuesta mucho si no siente la seguridad de quedarse en un sitio. Cuando después del 3 y 4 de enero y que empezaron a ver los cambios y empezaron las modificaciones en la ley de energía, yo tuvimos la oportunidad en la universidad de reunir a los presidentes y a los directivos de Chevron, de Schlumberger, de Moreland Prom, de todas las empresas que estaban ya en Venezuela y que en las condiciones que tenía Venezuela el año pasado, ellos estaban teniendo acción en el proceso de energía en Venezuela. Y una de las cosas que ellos nos decían es que ellos ya estaban aquí, que ellos estaban creciendo de manera importante, que ellos iban a producir ese primer escalón en valor y en aumento de la producción y en aumento de servicio, etcétera, pero que iba a ser difícil que gente que ya no estaba en Venezuela, que estuvo en el pasado, que se tuvo que ir por razones de lo que sucedió, volviera sin que hubiera una estabilidad económica, política y jurídica. Pero realmente lo que está pasando no es así. O sea, ya estamos viendo cómo BP y empresas que se habían ido y que no estaban, General Electric, empresas que no estaban funcionando en el país y hoy dicen, no, no, nos metemos ahorita y hay que cambiar las leyes y hay que adaptar algunas cosas, pero vamos a estar nosotros desde el principio. O sea, lo que está sucediendo a pesar de que los cambios no son mágicos, ¿ok? Porque la gente esperaría que todas las cosas cambien de una sola vez y eso es imposible, o sea, eso es un pensamiento mágico. Lo que nos va a tomar de recuperar la economía quizás sean 4, 5, 10 años, pero el que está hoy, va a aprovechar mucho más que el que llega dentro de 5 o 6 años. Lo vemos. Venezuela tenía bonos del gobierno sobre la industria petrolera que valían cero. Hoy valen 54%. O sea, tú eres 54% más rico si tenías un bono de Venezuela que lo que eras hace 4 meses. O sea, para que veas Claro. lo violento del cambio, aunque el cambio va a tardar mucho. Pero estamos hablando en términos reales. Venezuela producía el año pasado en esta época más o menos 700.000 barriles de petróleo diario. Hoy está produciendo 1.100, pero vendía el petróleo en 60, 50, 40 dólares por las condiciones en las que los tenía que vender y hoy lo está vendiendo en 90, 100 dólares. Nada más ahí está creciendo 4 veces la economía. Nada más, sin que haya ningún cambio extra. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas veces necesitamos crecer para ponernos? Quizás 50, 60 veces, pero los cambios los van a recibir quienes hoy apuestan por Venezuela. Y el cambio va a necesitar de todos. Y una cosa que hablábamos yo es que tenemos una cantidad de venezolanos que se fueron, competentísimos en muchísimas áreas, abogados, economistas, médicos, especialistas en turismo, se fueron de Venezuela
entraron en condiciones quizás no de las mejores en otros países y empezaron a hacer trabajos que quizás no eran los que estaban relacionados con lo que él había estudiado, y hoy, 5, 6, 10 años después, observan a Venezuela y dicen, oye, pero de repente podría ser interesante regresarme. Bueno, esas personas son súper necesarias después de un upskilling, después de una revisión de que lo que tú aprendiste hace 20 años o 15 años, quizás hoy no sea suficiente y tengas que entender estas nuevas realidades, estas nuevas competencias, y ahí es un rol increíble de las universidades, de no hacer posgrado, porque el posgrado es una cosa tradicional que tiene unas edades, sino de hacer procesos formativos cortos que generen valor rápido y que aproveche lo que ya tú tienes. No imaginarte que tú traes ese vaso vacío que vas a llenar, sino que tú traes una cantidad de experiencias y que yo te voy a potenciar con elementos que tú no viste en la universidad y que no has vivido porque en tu actuación profesional en esos países no ha sido en el área donde tú te formaste. Claro. Temazo este, y cabe destacar, esto fue uno de los temas que se debatió en el round table donde estuvimos Así juntos es. en el Summit. Temazo, 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 porque creo que tiene dos vertientes, ¿no? Que hablábamos. Uno, el del estudiante que se está formando ahora y qué habilidades les damos para que encuentre un espacio en la nueva Venezuela, y cómo hacemos para hacer el upskill a los que vienen, que ya tienen experiencia, pero que también tienen que tener una adaptación. Hace rato mencionaste algo que también me parece interesante, que es el tema de que están pasando cosas. Ayer Alejandro me mencionaba que los mercados se adelantan, ¿no? Los mercados se adelantan y hay un poquito de ese FOMO, ¿no? De ese fear of missing out, del temor a perderse la oportunidad que pudiera ser, mira, uno en 100 años, esta oportunidad de entrar en Venezuela ahora, ¿no? De poder tener este segundo boom petrolero y todo lo que va a significar y todo lo que está alrededor de eso, además con todas las nuevas tecnologías. Entonces, eso nos lleva nuevamente al tema de el round table. Hablábamos sobre cuál es el rol o qué rol debe asumir las universidades o instituciones educativas para lograr capacitar tanto a las personas que está dentro como a la que está afuera para que entren en roles nuevos. Porque la realidad, y lo hablábamos allí, es que por conversaciones con incluso las industrias petroleras y otras industrias que se están activando ya, no necesariamente quieren lo que tradicionalmente teníamos en el plano educativo del país. Entonces allí surgieron las ideas de hacer como que estos micros educativos que no sean tan complejos como un posgrado, por ejemplo, y que al mismo tiempo nos dé el upskill y nos dé la capacidad de entrar rápido en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que eso ocurra? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que eso se vuelva una realidad? Bueno, no, yo creo que eso es una realidad ya, ¿ok? Indeteniblemente, indefectiblemente, vamos a necesitar una cantidad increíble de profesionales especializados en áreas que quizás la universidad no formó en su momento, que quizás la universidad sigue no formando, ¿ok? Porque cambia tan rápido. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos construyendo la carrera de comunicación social, que la hicimos relativamente nueva, muchas universidades todavía enseñaban revelado de foto tradicional. Y cuando yo les preguntaba, decía, sí, pero es que tenemos un profesor que tiene 20 años haciendo esto y ahí está el profesor, no lo podemos retirar. También es una habilidad interesante, es artístico, sí, pero no es práctico. O sea, realmente es como escritura de caligrafía china, sí es interesante, es artística, pero realmente si quieres formar a alguien rápido, eso está de más, deberás limpiarlo y a veces nos cuesta en las universidades reaccionar rápidamente. Entonces yo creo que el gran reto, como tú lo hablabas yo, que es dividir. Uno es los que se están formando ahorita. Ninguna universidad puede decir que tiene las respuestas las tiene también el mercado. Nosotros vamos cada año a la industria a decirle, mira, estamos formando aquí,
qué área, específicamente en el área de análisis de datos, específicamente en el área financiera, específicamente en el área de inteligencia artificial, de logística, ¿qué elementos estás utilizando tú que podríamos nosotros ayudarte y formarlo en la universidad? Porque cuando él empiece a trabajar contigo no hay tiempo de formarlo, y además, ¿qué cosas de los que ya formamos que están trabajando contigo tú quieres que lo hagamos y que lo hagamos juntos además? Porque es que la universidad no tiene la respuesta está en los hoteles, en las compañías petroleras, en las empresas de logística. Ven acá, veamos lo que tú estás haciendo, vamos a meterlo dentro de un programa ágil, dentro de un modelo bootcamp y no un modelo donde primero aprendes y después practicas. Un modelo muy, muy rápido, como decíamos en el encuentro, de que no pueden ser cursos de 5 años, inclusive no pueden ser cursos de 2 años, tienen que ser cursos de meses, y permitirle que esa persona que se formó en 3, 4 meses vaya al mercado y después regrese a seguir capacitándose y preparándose en las nuevas cosas, ¿no? Yo creo que Sí. el gran reto es ese, y también el gran reto es esos profesionales que están afuera, que se formaron, irlos capacitando para que cuando vengan ya traigan las capacidades. Nosotros nos Ujú. pasa que graduamos a una generación de alumnos y le decimos, mira, sí, yo sé que te graduaste hace 3 meses, pero ahorita hay una materia que yo creo que deberías cursar, que es el análisis, o sea, le damos la razón por la cual su profesión se potenciaría con esta nueva habilidad. Y yo creo que los aprendizajes son varios. Uno, no tenemos mucho tiempo para agarrar una persona y mantenerla durante 5 años en una universidad, que los procesos tienen que ser paulatinos, que el proceso es continuo y que el proceso es teórico práctico inmediato. O sea, tenemos que ir al mercado de trabajo y decirle, bueno, específicamente qué de generar gems o de generar robots o de generar tal tú necesitas ahorita, porque sé que es muy grande el espacio y tú necesitas esta parte ahorita. Yo te lo formo y tú me vas diciendo qué necesitas. Yo creo que necesitamos modelos inclusive, hablábamos en la mesa, en donde universidades de otras partes que ya tienen la experiencia trabajen junto a universidades que están en Venezuela y hagamos certificaciones conjuntas y hagamos modelos en donde aprovechemos la tecnología también para que un especialista en logística que está en Chicago pueda tener contacto con estudiantes en Pariahuán, en las zonas petroleras del oriente del país, ¿no? Tal cual, tal cual. Y la otra variable importante que hablábamos es el financiamiento de eso, justamente, Así ¿no? es. Que era cómo hacemos para que sea sostenible además, porque quizás también si son así de cambiantes, quizás las prioridades vayan cambiando, valga la redundancia, en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue a la mayoría de la población, que sea sostenible, que lo puedan pagar o que alguien lo pueda financiar y que al mismo tiempo le demos al mercado lo que está buscando? Sí, Entonces, parte de eso, si recuerdo bien, era trabajar de la mano también del mercado, de las empresas que requerían de eso, ¿no? Y que fueran también, de alguna forma, formaran parte de ese proceso de financiación porque se iban a ver beneficiados. sí. Ahí tenemos niveles. O sea, si vamos a los niveles más básicos, a los niveles instrumentales, necesitamos apoyo de bancas internacionales. O sea, para que un alumno pueda aprender, tiene que saber leer. Tiene que haber aprendido bien a leer, tiene que haber aprendido bien nociones de matemática, y eso no lo puedes hacer cuando llegó a la universidad, lo tienes que hacer cuando el niño tiene 7, 8 años, y es mucho más difícil convencer a una empresa que te ayude ahí. Ahí necesitamos al país, necesitamos los impuestos, necesitamos los financiamientos internacionales. Ahora, cuando nos vamos a la profesionalización es muy, muy fácil. En la medida que las carreras se conecten con la producción de valor, eh,
tú tienes modelos que hemos visto en Colombia, hemos visto en Estados Unidos, estudia ahora, paga después, o yo te pago los estudios, pero trabaja conmigo mientras estás estudiando, yo te voy a pagar, pero con procesos formativos paulatinos, y tú al final la universidad acuerda conmigo de tener una titulación, un major, que va a ser la suma de todas estas experiencias, pero no va a ser la formación tradicional de freshman, sophomore, junior, senior, sino va a ser freshman trabajo, sophomore trabajo, junior, y ese intercambio de valor que en la medida que podamos integrarlo, vamos a ser mucho más exitosos. Un poco más complejo es con el autoempleo, con el emprendedor que va a tener que asumir ese costo entre sus financiadores y él, o entre su buena idea y los recursos que tenga, pero creo que esa va a ser la realidad. ¿Okay? En los niveles más pequeños quizás vamos a tener que apoyarnos con organizaciones más altruistas, y los niveles más profesionalizantes es muy fácil acercarse a la empresa. Nosotros tenemos modelos en Venezuela con empresas que tienen el conocimiento. Nosotros en la Universidad Metropolitana formamos maestros cerveceros. Es un acuerdo con la empresa Polar. Ellos decían, yo tengo el conocimiento, lo que no sé es cómo enseñarlo. Y hicimos un acuerdo juntos y formamos a esa gente, pero esa gente la paga Polar porque necesita esas personas en la industria inmediatamente. Ellos no tienen ninguna duda de que ese proceso, esa persona que está formando te lo va a retribuir con valor. Claro. Eso está interesante, porque no sabía que ya existían ese tipo de acuerdos, porque de hecho te iba a preguntar qué tan cerca está la Universidad Metropolitana a ser uno de esos actores importantes que empieza a hacer el deployment de esta estrategia. Sí, bueno, tan cerca que nosotros somos una universidad empresarial. La junta directiva de esta universidad es el presidente del Banco Mercantil, que estuvo con nosotros en el encuentro, Ignacio Folmer, el presidente de Digitel, que es Luis Bernardo Pérez. Esos son la junta directiva de nuestra universidad, porque nuestra universidad es una asociación civil sin fines de lucro, cuya función es proveerle a la sociedad de un profesional capacitado, actualizado, etcétera. Entonces, en nuestro caso, tenemos mucha posibilidad de avanzar y de compartir esto, porque realmente la universidad tiene un espectro limitado. O sea, estamos hablando de quizás vamos a necesitar, no sé, 20.000 ingenieros de producción, y nosotros estamos en capacidad de producir 500 al año. ¿Okay? Los otros 20.000 tienen que ser otras universidades, otros acuerdos, otras apoyos a universidades públicas, privadas, que de alguna manera respondan a esa necesidad que va a tener el mercado. Claro, a la demanda. Ahora, ¿cómo haríamos con los upskills de personas que están afuera? Porque hablábamos de que, mira, en el momento en que se haga la transición, sí, seguramente va a haber gente que se compra un ticket, se monta en un avión y se va, ¿no? Y en ese caso entrarían normal en el proceso de la universidad, están enrolados allá. Pero va a haber muchos que no van a hacer eso, que va a ser adaptativo, ¿no? Que van a estar allá y que, por ejemplo, algo online les facilitaría muchísimo toda la experiencia de educación y nos facilitaría al país la oportunidad de acelerar ese proceso regardless de la distancia, ¿no? A pesar de la distancia. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? ¿Eso está dentro de lo que ustedes han pensado? ¿Cómo puede funcionar algo así a distancia? No solo está dentro de lo que hemos pensado, sino está dentro de lo que ya estamos probando, que lo que hay que hacerles es el escalamiento. O sea, tú tienes, por ejemplo, a Santiago Schnell, nuevo rector de la Universidad de Dartmouth, que es venezolano, se formó en Venezuela, empezó a trabajar y ahora es quizás de estas Ivy League, de estas universidades que son, y ese es un recurso que está ahí. Nosotros tenemos un egresado, Dan Levy, que ha sido el profesor mejor evaluado en Harvard en el área de inteligencia artificial, que está trabajando con nosotros y está dando clases en la universidad a nuestros profesores y a algunos de nuestros alumnos a través
de la nueva tecnología, de la educación virtual, de la educación híbrida. Así que, y de aquí para allá también, en el evento que tuvimos en Miami, me reuní con un egresado de la universidad que es el presidente del banco de Ocean Bank, que Alfonso Maceo, que él decía, mira, lo que yo aprendí en valoración financiera de empresas en la universidad es mucho mejor que lo que yo consigo para formar a mi gente. Hay la posibilidad de que tú me formes a la gente que está trabajando en Miami hoy específicamente en esa área y ya estamos hablando para hacerlo. Entonces, una persona que hoy está haciendo Uber, pero él se graduó de administrador y dice, bueno, yo me voy a ir el año que viene, pero quisiera irme con esa nueva formación en esas competencias que necesito, que hoy no las tengo, podría tomar los cursos de la Universidad Metropolitana a través de la formación híbrida y seguir viviendo en Estados Unidos y formarse en Venezuela. Eso no tiene ningún problema y ahí es donde yo creo que tenemos que explorar, porque no es que nosotros tengamos a todos los profesores y a todos. Creo que los profesores están en el mundo y creo que hay que aprender no solo a consumir tecnología, sino a crear tecnología adaptada y para eso tienes que ir a la fuente, no solamente usar Claude, sino saber cómo se hizo y ver cómo podemos hacer una versión Claude venezolana, ¿no? O sea, no para producir todo el conocimiento, pero sí para entender cómo funciona para producir nuevos valores. Entonces, la posibilidad de que alguien esté ahorita en Australia y se forme en la Universidad Metropolitana o en la Católica o en cualquiera de las universidades venezolanas es muy, muy factible porque la tecnología nos los permite. Quizás con Australia no por los horarios, habría que ver cómo en algunos países tendríamos que ponernos de acuerdo. Nosotros hemos tenido profesores de España que dan clases, o sea, tenemos que hacer sacrificios de parte y parte. Bueno, tú vas a dar la clase un poco tarde para ti y va a ser temprano para nosotros por la diferencia de horario, etcétera, ¿no? Claro. Está interesante que estén evaluando ese modelo porque, por ejemplo, en posgrado eso ya tiene rato, ¿no? O sea, ya todo lo que son maestrías, eso mucho se hace online, especialmente después de la pandemia, ¿no? Mucha gente se tuvo que adaptar sí o sí a eso. Pero me llama muchísimo la atención el querer buscar profesionales directamente en la fuente, porque it goes both ways, ¿no? Es quien va a recibir la información y quien la dicta, porque es posible que ambos actores estén fuera de Venezuela, además, ¿no? Así es. Pero es el rol de una universidad metropolitana de unir a estas dos personas, de crear un pensum, de crear una estructura alrededor y de ofrecerlo a personas que de otra manera no se hubiesen podido conectar, ¿no? Esos dos endpoints. Entonces me parece que está súper interesante eso. Hay modelos, yo creo que medio similares también en Estados Unidos, a partir de todo este tema de EdTech y todas estas plataformas de educación, Coursera, todos estos. Harvard después sacó su propia plataforma, creo que se llama edX, algo así, que es de Harvard, y luego empezó Stanford y todos empezaron a sacar sus propios cursos, pero no es exactamente la misma experiencia de la universidad, pero si es complementaria, y especialmente volviendo al tema Venezuela, ¿no? Lo que requerimos ahorita, si es funcional, si es práctico, si es a corto plazo, yo creo que es lo que necesitamos. De verdad que creo que es lo que necesitamos. Pero fíjate una cosa, edX no es el MIT o Stanford o Harvard, no porque no tenga la posibilidad de serlo, sino por un problema de posicionamiento. O sea, si yo cuesto $200,000 o $300,000 en una carrera y la puedo tomar a través de una plataforma por 75,000 o por 20,000 o por 15,000, oye, ahí estás hablando de estructuras, es lo que te decía, no llenas una taza, no puedes agregarle una taza más té si ya está lleno, pero primero nosotros estamos con posibilidad de recibir bastantes soluciones y además yo creo que en la medida de que estas instituciones se resistan a estos nuevos modelos van a perder impacto y lo estamos viendo en los Estados Unidos en las universidades.
la percepción de la utilidad de la universidad en los Estados Unidos por los estadounidenses está decayendo, básicamente porque hay una relación costo-beneficio. Las universidades se volvieron sumamente costosas y el resultado está perdiendo valor porque estamos en una nueva sociedad donde yo me podría formar en una universidad un poco menos cara y tener la posibilidad de ofrecer valor en una manera parecida. Entonces, te voy a Sí. dar un ejemplo. Nosotros tenemos un colaborativo con Babson, que es quizás una de los colleges más reconocidos en el área de emprendimiento, y tenemos a nuestros estudiantes haciendo emprendimiento aquí en Venezuela y presentándolos en Babson. El día de hoy, tenemos estudiantes y profesores en Babson en este momento, en procesos de formación. En el verano se van y tú lo estás viendo en las universidades. Hace 30 años que una universidad eh, eh, aceptara que tú ibas un año a estudiar en una segunda universidad, era, Claro, oye, no, porque este es mi alumno. impensable. Hoy eso es el día a día. Entonces, creo que las cosas están cambiando no solo en Venezuela, las cosas están cambiando en el mundo. Lo que pasa es que en Venezuela se van a potenciar porque venimos de un país que se detuvo en muchas cosas durante 25 años y que en este momento va a nivelarse, va a adaptarse y por eso se van a ver más rápidos. Pero yo creo que la universidad va a cambiar en el mundo. ¿Okay? No va a Ujú. cambiar solamente en Venezuela. El que tú para ser psicólogo en los Estados Unidos tengas que ser un bachelor y después terminar una maestría que invierta 7 años de tu vida es complejo. O sea, no todas las familias van a tener esa posibilidad de que tú no es solamente lo que cuesta la universidad, es lo que tú cuestas no trabajando. Ujú. ¿Okay? Entonces, las investigaciones del Banco Mundial, las investigaciones educativas te dicen que las carreras van a tender a reducirse y van a tender a alargarse el proceso formativo, es decir, vas a estar 1 año, 2 años formándote, luego vas a ir a un proceso de trabajo y vuelves a los 2 años y vas a estar entrando y saliendo en los centros de formación. Y si la universidad no lo hace, lo van a hacer otras instituciones. 100%, 100%. Muy interesante todo eso. Aquí pensando, más o menos concatenando todas las ideas que ya hemos discutido y aprovechando de que ya ustedes tienen ese contacto con el mercado directo, con las empresas y que han estado activos en esa área, ¿cuáles crees que serían como que las prioridades ahorita en estos nuevos skills de los que estamos hablando? Mira, esta mañana tenía 60 alumnos que están pensando en estudiar en la universidad y me decían, ¿qué carreras son las que vamos a necesitar en el futuro? Y muchos se Ok. iban, bueno, ingeniería petrolera en Venezuela, ingeniería petrolera. Y realmente cuando hablamos con las mismas industrias petroleras nos dicen, no crean que ingeniería petrolera es lo que necesitamos. Sí necesitamos algunos, pero no muchos, porque ya nosotros tenemos identificado dónde están los pozos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos especialistas en turismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la movilidad que va a haber el sistema, los pozos petroleros están en sitios donde no están las ciudades. Entonces vamos a tener que desarrollar soluciones hoteleras, soluciones de hospitalidad, restaurantes, espacios que van a cubrir a una persona que trabaja un tiempo en un sitio y después vive en otro. Y ahí necesitamos muchísimos personas que entiendan, que sean bilingües, que tengan la capacidad de prestar servicios en esa área. Necesitamos muchísimos ingenieros de producción y especialistas en logística, porque antes, en la Venezuela de los 40, si tú querías un taladro tenías que producirlo en Venezuela. Hoy lo tienes que traer de China, de la India, de otros sitios, pero tienes que entender cómo funciona el sistema para yo tener lo que necesito, los repuestos, en el momento que lo necesito y con el orden que lo hago. O sea, Venezuela necesita una inyección de sistemas como Amazon que nos permita recolectar las necesidades y ahí hacen falta muchísimos ingenieros, pero también hace falta administradores, también hace falta auditores. En Venezuela una carrera que estaba casi perdida es la contaduría, porque
al ser un país rentista, petrolero, el área de impuestos no es un área muy fuerte en estos países, por lo menos el impuesto de personas, sino de empresas, pero todas las auditorías, todas las empresas de auditoría, las Big Four, van a tener que venir a Venezuela y van a tener que crecer en Venezuela para auditar lo que está sucediendo, para entender que no solo auditar financieramente, sino auditar en manejo de uso de la tecnología, en los objetivos del desarrollo, en sostenibilidad, en una cantidad de cosas. Entonces, esas van a necesitar muchísimos auditores que acompañen el proceso y garanticen que las cosas están funcionando bien. Van a necesitar, por supuesto, educadores, van a necesitar psicólogos, van a necesitar... Entonces, si tú me dices qué competencias, puedo ser mucho más específico, pero si me dices qué carreras, yo te diría todas. Ok. Sí, es parte de lo que hablábamos anteriormente, que no hace falta crear nuevas carreras de 5 años, ¿no? Es estos skills o competencias nuevas que tenemos que actualizar, quizá. Entonces, ¿cuáles pudieran ser? ¿Tienes algunas como que en el radar? Por supuesto. O sea, competencias como la gerencia de proyectos, ¿ok? Y todo lo Mm, que tiene que ver con el manejo de KPIs, el manejo mm, de procesos que van a tener etapas y que esas etapas tienen que cumplirse, de entender cómo funciona un GAN, de entender cómo funciona un sistema de acompañamiento de proyectos, es fundamental. El idioma es fundamental. La gente cree que la inteligencia artificial nos va a ayudar a utilizar unos lentes y con eso vamos a traducir, pero es que realmente en el día a día tú necesitas que la gente, o sea, aquí nos estamos llenando de chinos, indios, rusos y el idioma va a ser el inglés, por lo cual el inglés va a ser una competencia importante dentro de estas que necesitan, independientemente de la carrera que tú tengas, la capacidad de comunicarte, la capacidad de entender procesos, la seguridad industrial. ¿Okay? Son empresas mm, claro. con problemas importantes si no respetas ciertas cosas, si no vigilas que los procesos se hagan correctamente. Antes, en la era industrial, se moría una persona y no pasaba nada. Hoy creo que la sociedad ha entendido que cada vida es importante y que no hay ninguna razón para arriesgar un dedo, una mano, una vida por un proceso de extracción o proceso Claro. de producción industrial. Entonces, ahí va a haber competencias que hay que desarrollar este, en todo lo que es la parte legal y cumplimiento y generación de procesos para constituir empresas, para identificar procesos también financieros, ¿ok? Manejar los recursos. Entonces, ahí hay Eso está competencias bueno. específicas dependiendo de cada una de las carreras. Creo que todos van a Claro. tener que tocar alguna de estas cosas, pero esas son nuevas y por supuesto inteligencia artificial para aprovecharla e incorporarla a cualquiera de estos procesos que hemos estado hablando. Claro. A mí me parece que va a haber muchísima nueva legislación y normativas, además. Yo creo que Así las es. normativas ya quizás están un poco desactualizadas, se van a ajustar un poco más a los marcos internacionales y va a haber una reforma en muchas normas que se están utilizando a nivel por lo menos industrial. Entonces yo creo que eso es un súper punto importante para cualquier incluso profesional que está afuera y quiera entrar, como que mira, yo necesito entrar con ya todo el conocimiento para ser productivo al llegar, ¿no? Necesito tener toda esta nueva data y creo que va a ser sobre la marcha además, porque son las empresas las que van a ir exigiendo ciertas cosas que van a obligar a hacer la reforma de todo eso. Así que eso está interesantísimo y creo que va a ser algo ongoing por los próximos 5 o 10 años, eso va a ir moldeándose. Para los Así que ingenieros, bueno, bueno. para los ingenieros, todo lo que es la parte de ingeniería de mantenimiento y forense. O sea, tú tienes ¿Mm? unos equipos, vale la pena, por ejemplo,
desarrollar nuevas formas de producción de energía o seguimos apostando a recuperar Guri. El problema de Guri y de la producción de energía es un problema de producción o es un problema de distribución. Los equipos que tenemos para la Ujú. distribución hay que refaccionarlos o hay que construirlos. Entonces, en el área de ingeniería específico, todo lo que es que en Estados Unidos funciona mucho, que es la ingeniería forense, que es la ingeniería de identificar si una máquina, un modelo, una situación merece refaccionarla o merece construirla de nuevo. Porque en Venezuela, en la época saudita, simplemente comprábamos nuevas cosas. ¿Okay? Ujú. Pero hoy no tenemos la capacidad de construir una represa como el Guri, ¿okay? Pero Ujú. también entender qué hacer con el gas que se está perdiendo en los pozos de Oriente para poder sacarlo y quizás esa sea la energía que necesitan las fábricas de inteligencia artificial que deben estar colocados en espacios donde haya energía muy barata porque el costo de ponerlo en los Estados Unidos, en un sitio, o en Europa, en sitios donde el costo de la energía es mucho más alto, va a ser muy costosa la producción de conocimiento. Entonces, ahí hay muchas cosas que explorar. 100%. Sabes que acabas de hablar del tema de la inteligencia artificial, que básicamente son estas fuentes de reservas de data, ¿no? Que es muy costoso por la energía en otros lugares. A mí me encantaría empujar esa propuesta de esa manera, aunado al tema petrolero, para hacer la reformulación de la energía. Porque ahora mismo en Venezuela eso es un tema horrible. O sea, yo tengo gente por todo el país que siempre me dicen 6 horas, 4 horas sin electricidad, todo es un tema. Sin hablar que vayamos a sobrecargar ahora todo el grid eléctrico con nueva industria, ¿no? Eso va a ser un desastre. Entonces necesitamos sí o sí meternos en toda la red eléctrica. Y me encanta este tema porque no es solamente la industria petrolera, pueden venir muchísimos actores, incluso en telecomunicaciones, para hacer desarrollos de AI, aprovechando no solamente que podemos tener una energía económica, sino que también tenemos espacios donde construir, ¿no? Ya, Tenemos incluso, ¿cómo? no, no, y ahí viene todo lo que es las energías verdes y todo Sí, lo que es la producción de hidrógeno, por ejemplo, para sí. energías verdes, pero también la energía solar, la energía eólica. Pero fíjate, ahí hay otra nueva oportunidad para estos venezolanos que están pensando cómo puedo hacer. En todas partes del mundo, y tú lo ves en Florida y lo ves en Europa, el problema eléctrico se compartió. En Venezuela hay una sola empresa que produce electricidad. Sí. En Estados Unidos puede haber 300 millones de personas produciendo electricidad, porque si tú en el techo de tu casa, tú Así es. colocas unos paneles solares y lo integras al sistema de distribución, tú ya dejas de ser consumidor y pasas a ser prosumidor. Es decir, consumes en un momento y produces en otro y la suma de todas esas microproducciones. Entonces, la solución en Venezuela para que Valencia tenga luz no es que venga del Guri. La solución puede ser microproducción de electricidad y puede ser microgeneración de electricidad y puede ser empresas muy pequeñas que resuelvan el problema de una urbanización, de un hotel, lo vemos en República Dominicana. En República Dominicana cada quien prácticamente genera su propia electricidad y ves esos desarrollos gigantescos con producción de energía a través de microproducción o producción de cada una de las empresas. Entonces, cada vez que tú hablas de un tema, hay oportunidades gigantescas de meterse y no es tener 100.000 millones, es solucionar un pequeño problema y ese problema hacerlo igual pasa con el acceso a Internet, igual pasa con una cantidad de cosas que tú puedes ser microproductor de algo, no tienes que competir con Corpoelec, puedes solucionar el problema, pero tiene que cambiar la ley y tiene que permitirme al ser prosumidor, permitirme que lo que yo integre al sistema eléctrico me lo paguen o me lo Correcto. me lo resten de mi Cuente factura. por mínimo.
Claro, como mínimo. Sí, de nuevo, tiene que venir muchísimos cambios que van a tener que hacerse sobre la marcha porque no hay manera de cambiar todo con una varita mágica. Va a haber un periodo de transición que normalmente yo entiendo que la gente tiene cierto desespero ahora de que quieren ver cambios más rápidos y sí, deben haber, pero el periodo de recuperación realmente del país va a tener que tomar tiempo por la naturaleza, ¿no? De lo que tiene que suceder. O sea, tiene que haber muchos elementos girando al mismo tiempo. Entonces tiene que haber muchos actores cooperando además. Cambiar una legislación no es algo del día a la mañana. Tienen que venir los expertos, dictaminan, hacen los reportes, se pasa al Congreso y eso es lo que va a terminar haciendo todo eso. Pero es un inicio. Y yo creo que el inicio es lo que nos importa a todos ahora de que sepamos que hay toda una capacidad y una intención además de hacerlo y a mí me parece que eso es muy bonito. Y antes de irnos me gustaría que cerráramos inclusive con un mensaje a toda la gente que nos está viendo, estudiantes, profesionales que están fuera, un mensaje para esa Venezuela que todos visualizamos que puede venir ahora. Bueno, yo creo que lo primero a nivel global es que lo que viene en tecnología va a cambiar la manera como entendemos el trabajo y va a cambiar la manera como vemos la educación y va a cambiar muchas cosas y nos vamos a adaptar a ellas. Ahora, en el caso de Venezuela, yo soy especialmente optimista, o sea, creo que el desarrollo de Venezuela es indetenible y creo que si bien mucha gente dice, bueno, eso va a pasar en poco tiempo, bueno, desde hace 4 días American Airlines está disfrutando del cambio, ¿ok? Y muchas empresas que hoy están entrando en Venezuela están disfrutando de ese crecimiento y que de aquí en adelante esto va a ser indetenible. Lo que Venezuela va a hacer en 10 años es que en este momento creo que muy pocas personas son capaces de imaginárselo. ¿Okay? Yo le digo a los muchachos, ustedes ven Dubái, Venezuela va a ser Dubái con esteroides. Amén. Amén. Que así sea, que esas palabras se cumplan y bueno, es algo que soñamos todos, así que esperamos que podamos ver eso en un periodo más temprano que tarde. ¿No? Eh, Va a ser temprano. Así es. Santiago, para mí fue un enorme placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y oye, qué conversación tan grata. De verdad, gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti por la invitación y además por poder conectarme con esa población venezolana que está dentro y fuera del país y que te sigue. Claro que sí. Un placer, estamos en contacto y nos vemos la próxima. Saludos.